a pesar de que no podamos tomar el Estado, porque ya vimos que es caer en otra lógica de captura diferente, que vamos a terminar haciendo lo mismo que los otros, pero con otro color. ¿Entendés? En vez de matarlo de hambre, lo vamos a matar de frío. Una cosa. Dos películas, Brasil, de Terry Gilliam, ¿no? Que el pibe es un burócrata. De hecho, es de una familia muy acomodada del régimen en una sociedad donde hay terrorismo, ¿no? Y el pibe, además que muy como contingentemente, se encuentra en el lado de los terroristas, ¿no? Y cuando viene la burocracia, el Estado, y él utiliza la burocracia en su favor, tiene escondido a un terrorista, a Robert De Niro adentro, sí. Vienen los burócratas a arreglar no sé qué cosa. Entonces el pibe dice, ¿traes el papel 22D, no sé una cosa? Como hay un pliegue estratégico, yo uso el Estado incluso para rebelarme del Estado, digamos. Y el otro ejemplo, la otra película es La vida de los otros, que es el espía de la Stasi, ¿no? Que le toca justamente espiar a un activista pro democratización, ¿no? Y el tipo era un fanático religioso del régimen. ¿Y quién es el que termina al final defendiéndolo o, digamos, quién termina utilizando el aparato del Estado, el aparato disciplinario del Estado para que haya democracia en Alemania? Hay una vez, por supuesto yo soy agnóstico. Lo que pasa si no sale Ricky. Soy agnóstico. Y un día hablando con un amigo que era ateo, hablábamos de la Iglesia Católica, Apostólica, y él me sorprendió. Le digo porque a mí me sirve para entender también, y como decía Bakunin, hay mucha sinonimia entre Dios y Estado. Entonces, él dice, no, Rubén, dice, estamos equivocados. Dice, la Iglesia Católica Apostólica Romana es la más humana de las iglesias. Dice, porque mira, fornican, venden armas, contrabandean. Es la más humana. Y vos es que tiene razón. Todo respeto, yo no sé si hay otras confesiones acá, pero los mormones no toman café, no bailan, cogen cuando ella tiene periodo. Los testigos de Jehová, bueno, ni me meto ya con eso. Pero digo, y los evangelistas, pero es cierto. Entonces, el Estado pasa lo mismo. Está claro, la idea del pliegue es real, pero esto tiene que ver con es anteriormente, por si él lo da, lo sabe mejor que yo, el tema de contradicciones dentro del capital. Eso está cierto. Otro ejemplo que siempre se dice es, bueno, hay paro en las escuelas. Bien, ahora todos los que estuvimos acá pasamos por un momento dificilísimo en nuestra vida, que ya se nos olvidó, afortunadamente, que fue entre los 5 y 7 años, que fue el aprendizaje de la lectoescritura. Ahora, para que hubiera aprendizaje de la lectoescritura, además de familia, bla, 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 hubo una persona, un docente. La pregunta es, en ese momento de la vida de ese pibe, el docente que para tiene una conciencia gremial fantástica. Y el que se queda es conservador. El que le enseñó es el que se queda. Y por él enseña a uno y se llama Karl Marx. ¿Se entiende? Siempre el problema y lo fascinante es que siempre estamos en esa disputa. Por eso es como dice Proudhon, ¿sí? Que a mí me digan ahora que para que un negocio sea real entre él y yo, cuando le vendo el auto, tenía que anotarlo en la iglesia. Y para que yo sepa que él se llama como se llama, tenía que anotarlo en la iglesia. Entonces me lo dicen ahora, yo me río, digo, pero qué pelotudez. Bueno, lo mismo va a pasar dentro de unos años cuando hablemos del Estado. Con otra modalidad gubernamental. Sí, para mí, en otras palabras, es como que el Estado es funcional al sistema capitalista, pero por otro lado se le pide al Estado que haga políticas sociales, bueno y demás, y como que ahí está el gran problema con el sistema, claro. Ojo, justo lo que decíamos también y actualizando, por ejemplo, el Estado liberal por antonomasia es Estados Unidos y, si querés, incurrió en un acto de gasto social, el más grande de la historia. Gasto público. Gasto público, no es social, muy perdón. Bien. Gasto público más importante de la historia, que fue guita para darle a los bancos, ¿no? Entonces hay una paradoja donde que básicamente lo que hace de manera indirecta siempre, pero el sabe Estado lo que social de bienestar, en realidad ya no es que banca a los pobres,
bancan los ricos, ¿no? Entonces, y eso es justamente ¿qué es lo que dice el liberalismo? Estado mínimo, que no gaste. No, pero cuando hay una cita de George Bush, ¿no? Justo antes en sus últimos decía, vamos a abandonar los principios básicos del liberalismo para salvar el liberalismo. Fantástico. ¿No? Digamos. El chabón no tenía filtro. Pero bueno, el estado de excepción, de alguna manera. En todo el discurso de Bush uno puede encontrar eso que Foucault siempre dice, el cinismo del poder, que dice abiertamente lo que quiere hacer y lo que va a hacer. Nosotros lo tuvimos en el filósofo Riojano también, fantástico. Si yo digo lo que iba a hacer, nadie me va a votar. Fantástico. Fantástico. No, pero digo también, incluso lo del estado de excepción. Claro. Los subsidios a las empresas acá, en definitiva es lo mismo. O sea, la palabra además se llama subsidio, de la misma manera que el subsidio de un plan social, es casi lo mismo. Y no pertenece a la parte de política de inclusión, pero debería, ya que Incluye incluye. Claro, Estuve viendo un documental sobre el siglo XX que hizo el Plan Marshall, ¿no? Que justamente el Plan Marshall era para evitar que suba como los años horrores. Después de Cuba dicen hagamos el Plan Marshall. Después No, en Italia, después son del 46. Es anterior a Cuba. Sí, perdón. Pero los comunistas, que eran los parciales, La los que Alianza básicamente le habían Alianza para el Progreso. a los nazis en Europa los últimos 4 años, tenían mucha credibilidad política. Entonces, para contrarrestar, y el Plan Marshall no era darle guita a la gente, era darle guita a la Volkswagen, O sea, los era grandes darle guita a consorcios. la Fiat, entonces el gasto social en realidad no era el gasto para las personas, era el gasto para las compañías, ¿no? Digamos, el Que estado de yo pongo, bienestar. yo tengo un articulito ahí en la página que es El lado oscuro de la democracia, sobre una película con yo me encanta el cine, pero nunca me acuerdo de nadie, ¿no? Pero a ver, les cuento más o menos la trama, con esta actriz que tiene una cara muy especial. ¿De qué va la película primero? ¿De qué va la película? Bueno, esta señora tiene un novio, es francesa, tiene un novio es inglesa, tiene un novio, es una Guerra Mundial, que está volando en Francia acá, entonces la agarran como agente para que vaya a Francia, se infiltre y trabaje con... Melanie Griffith. No, te estoy diciendo una mujer fina, bueno, según los gustos de cada uno, ¿no? Pero bueno. Una mujer con una cara así muy fina, ahora como Uma Thurman. Kate Blanchett, la vi. Exacto. Entonces ella va a Francia, contacta a la... Bien. Y cuando contacta, se da cuenta que la mandaron a Inglaterra para contactar a los maquis, para en realidad venderlos a los alemanes. Y cuando ella se da cuenta de todo eso, que quedó en el medio, ¿por qué? Porque ya llegaba De Gaulle. No podía llegar De Gaulle. Ya invadían para que venga De Gaulle, ya lo tenían todo programado. Y no podía, los comunistas no iban a dejar que llegue De Gaulle. Digo, es increíble esto, ¿no? Y pasó otra vez en España. En España pasó lo mismo. Estaba el fascismo de un lado, y bueno, ponerle lo que quiera, el comunismo, lo que quiera, del otro. Y en un momento dado, el liberalismo dijo, bueno, nos abrimos y dejamos que vaya el fascismo. Lo peor fue cuando los compañeros estalinistas empezaron a matar por la espalda a los que no eran, republicanos. Digo, a mí me encanta esta charla porque a partir de lo que hemos sido nosotros siempre escuchamos hablar de autores y citas, acá por lo menos se habló de política, con discusiones y todo. Pero me parece que esas son las dramáticas que hay que tener en cuenta. Porque si no creemos que el liberalismo está en un lado solo, el fascismo está en un lado, no, cuando quieren, como vos decís, dicen, hacen un pliegue estratégico y te cantale a Gardel, como fue Polonia, como fue... Y como no sé qué pasa ahora con Rusia. Como cada uno de nosotros nosotros también. En distintos momentos. Claro. Que me parece muy interesante, digamos, y esto que ustedes me acusan todo el tiempo, pero yo también lo entiendo claramente. Te están victimizando, violencia doméstica. No me doméstica. interesa la pregunta del qué, sino del cómo, ¿no? Y esto ya lo vieron en todo, que para mí no se trata de qué,
sino cómo. Y me parece que en este seminario ejercitamos mucho esta pregunta del cómo, ¿no? Digamos, vimos formas distintas de cómo, ¿no? De cómo pensar, de cómo construir un pensamiento a partir de Deleuze y Foucault, y también pensar como alternativas, ¿no? De cómo fugar sin desterritorializar del todo y perecer, ¿no? Me parece interesante que creo que todos siguen fetichizados con el leninismo, digamos, como que esa es una alternativa muy marginal hoy, y me parece que nosotros estamos viendo alternativas que son singulares, como vos decís. Pero Foucault se entiende con el marxismo. Creo que bastante mal. Poco y más. ¿Por qué decís? No, pero es interesante. A ver, ¿por qué decís eso, Romina? No, pero. No, A ver, espera, a ver, ¿por qué? A mí ¿Por en qué? un principio cuando me dijeron, no, alguien me dijo algo así como, no, porque Foucault es liberal, le hice como, no lo había descubierto hasta que alguien me lo dijo. A ver, ¿por qué lo dices? Realmente en ese punto, frente a esa frase, coincido con Romina. Claro. En bastantes textos de Foucault él critica la sociedad capitalista, critica las relaciones de poder, de alguna manera critica la clase burguesa. Bueno, no lo dice explícitamente cómo critica la clase burguesa. La sexualidad no se mete con la clase. Digamos, pero justamente de alguna manera, ahí se pelea con pero, él es una no, cuestión de la diferencia es sexualidad. el nivel de análisis que Sí. tiene el marxismo y Y el que tiene Foucault, claro. ¿Cómo? Que hay una diferencia de nivel de análisis. Sí. O sea, Pero Foucault lo que dice... yo no dije que a ver, que Foucault se basó en Marx o que Foucault... Yo diría eso. Yo diría al revés. Yo creo que hay muchos marxistas que entienden que se llevan muy bien con Foucault, que no es lo mismo. No, Foucault no sé si lleva bien con el marxismo. Yo creo que el marxismo No, él no es se que, lleva. ¡wow! Marxismo y Marx son dos cosas distintas. Exacto, Tú se basó en exacto, Marx, es cierto, te digo sí, que es cierto, es Sí. cierto. Ahí eso. voy. Sí, pero es fantástico, justamente en las conferencias del 73 en Pero Río a mí, dice... o sea, yo por lo que estuve escuchando, yo leía Foucault, pero no leía Deleuze. Pero todavía como que no encuentro el paralelo o el cruce de Deleuze y Foucault. Y por ahí a Foucault lo relaciono mucho más con con un filósofo más crítico de la sociedad o del sistema, y quizás no tanto, y no lo veo así a Deleuze. La mía, yo te digo donde encontré la punta, ya que está. Deleuze en el Antiedipo dice Sí. que mientras exista el capitalismo de alguna manera no se puede no ser marxista. Pero justamente para partir de ahí, de Marx, e ir más allá, e ir por otros lados. No es que toman como, no, soy antimarxista, no, sino que justamente va más allá de Marx. Pero no, es como que es insoslayable, no pueden no tenerlo en cuenta. En ese sentido, No, pero pero- no en el sentido estalinista o de pensar que el obrero, el Estado, la burguesía, la lucha de clases es reducida a dos sujetos y En nada principio yo estoy de acuerdo como dice Matías de que una cosa es marxismo, todo eso. Lo que pasa es que Foucault tiene una palabra que él crea, que me encanta a mí decirla para provocar en reuniones de claustro, porque casi vieron que se usa mucho, y es marxismo académico. Él utiliza la palabra marxismo académico. Vos decís eso en una reunión de claustro donde de 10, 8 y medio tienen que ser marxistas, y se arma un quilombo y es divino. Que en esa época quería decir Althusser, quería Claro, decir todo. Sartre... Claro. quería decir- Bueno, Sí, igual, sí. pero cuando se Pero empieza a pará, hablar, pero- porque se empiezan en Lenin, Sí, después se enganchan entre ellos, sí es divino. Pero lo que sí, ya que dijiste vos, para mí, para hacer un resumen muy chiquitito, donde se juntan Deleuze, Foucault es en esta visión, que a mí no me gusta decirlo así porque me parece que es una forma peyorativa, pero en esto de lo micro, de lo concreto de las prácticas, y por eso, viste que Deleuze habla de, no me sale la palabra de, ¿cómo se dice? Pensamiento. Rizomático. No, eso no me gusta. Justo eso no me gusta. Muy Porque me eligiendo. parece una complejidad demasiado planteada. Esto de empirismo, en Deleuze, ahí es donde me parece que se junta con Foucault. Porque no, por eso esta frase de efecto de superficie del Estado, porque todo está en la base. Yo siempre doy el ejemplo en la cátedra de
del... Uy, ¿cómo estoy? Me tendría que tomar otro fernet. De lo que hizo Charlie, como yo soy crítico del riojano, cuando hizo que todos estaban bien y que estaban libres. Indulto. El indulto. Cuando Charlie firma el indulto, No digas Charlie, sí el bueno, riojano. el riojano firma el indulto, solamente 200.000 personas salimos acá. Solamente. Entonces, después que salí y vi lo que pasó, dije, está bien que lo firme. Porque no es de arriba para abajo, es de abajo para arriba. El filósofo riojano lo vio y por eso lo hizo. Hoy no podría haberlo hecho. ¿Entienden? Entonces, eso es un claro ejemplo de que la cosa va, como decía Martín Fierro, para calentar el fuego debe ir desde abajo. Y ahí me parece que los dos se juntan, Deleuze, a mi entender, y Foucault. Claro. Y por eso no tolero cuando se habla de postestructuralismo, cuando se nos ubica en esa idea. Me parece, bueno, Foucault lo decía. Pero Foucault está considerado estructuralista. Pero él por lo pronto tuvo oportunidad de vivir para decir, por favor, no digan semejante. No hay primero que no hay una francés, sola lo dijo, ¿no? obra estructuralista de Foucault. Hay un libro sobre el estructuralismo, bueno, eso es una cosa más textual, que es justamente lo que no vino hoy, pero bueno, hay un libro que es La arqueología del saber, Por supuesto, ¿no? sí. Que en realidad no se entiende, pero bueno, porque ahí estudié análisis del discurso y lingüística, digamos, eso es lo que me llevó, que así como él hace la arqueología de la gramática del Port Royal en las palabras y las cosas, la arqueología de la sociedad victoriana respecto a la sexualidad, todas estas cuestiones, la cárcel, etc. Él, primero que lo que estaba de moda cuando él escribía, la teoría que estaba de moda era el estructuralismo de Saussure. Correcto. Digamos, la antropología hacía antropología estructural, la sociología es sociología estructural, todas las ciencias sociales toman el esquema, ¿cómo? Psicoanálisis, el psicoanálisis, el modelo de todas significante. toman el esquema del estructuralismo, que es el signo lingüístico, con lengua y habla, un esquemita, digamos, que cierra en todo, y bueno, en la estructura, la cuestión diferencial de los signos, digamos, todo se explica como una diferencia en un sistema de diferencias. Todo lo cual termina en la CLO y el Populi. Termina todo en el populismo. Así, en picada. Pero Foucault, si vos lo lees a Foucault no hace eso Nada. en ningún momento, ¿no? Pero el tema es que en esa época, si no eras estructuralista, ni siquiera en una disciplina, en ciencias humanas en general, ¿qué estabas haciendo? ¿No? Entonces el pibe, como un acto reaccionario, escribe la arqueología del saber y hace una arqueología del estructuralismo en el momento en el que el estructuralismo está en su apogeo. Entonces el pibe dice, hagamos de cuenta que el estructuralismo no existe más. Parece el texto Fuerza y Enunciación de Derrida, en la escritura de diferencia, que dice, hagamos de cuenta que la lengua francesa ya no existe más. Hace como una especie de deconstrucción para mí, aunque él no estaría dispuesto a asumirlo, pero dice, vamos a estudiar el estructuralismo haciendo de cuenta que vinimos de un plato volador, nos bajamos, no sabemos nada, pero que ese es un gesto ya bastante jodido, digamos, porque ¿de dónde estás hablando? Desde un lugar donde se habla del estructuralismo. Yo quiero preguntarte por qué vos decís, me interesa bien esa discusión de por qué te molesta la noción de postestructuralismo. Ah, bueno, primero me molesta Los post. Muy bien. Todo lo Prefijo se llama, ¿no? Sí. Prefijo. El post me mata. Ay, pero recién lo tenía. Postres no. Bueno, en realidad no como postres, fíjate, ahora lo estás viendo. Solo como helado de chocolate amargo con pomelo. En serio, no como nada más dulce. Pero pará, ahora ella dijo, pero tenía un ejemplo para hablar de los post, a raíz de lo que dijo él del estructuralismo, que era interesante. Si yo digo postestructuralismo, estoy diciendo esto que hizo. Si digo esto, punto aparte, ¿no? Ahora abajo. Estoy haciendo lo mismo que hizo el compañero Marx cuando dijo, esos son los socialistas utópicos. Un hermoso mecanismo del discurso.
dicho por Foucault, ¿Qué parte? que diferencia, excluye y estigmatiza. El socialismo científico soy yo. Después está la gilada utópica. Fantástico, ¿no? El tipo la tenía, como dice él, hay que leer mal, porque aparte está traducido, no sé por qué no lo lee. Hay que leer mal, el tipo es un capo. Lo mismo es cuando uno dice, no se da cuenta, dice postestructuralismo, porque le está dando entidad al estructuralismo y está tratando de idiota al post, a mí entender. Lo mismo pasa con el postmodernismo, con ¿Vos el lo ves post. como peyorativo al post? Porque el post en realidad, porque el post, ¿qué es el post? ¿Qué es el post? ¿Qué es la ancianidad? O sea, el post. Lo que yo creo que es un mecanismo de control que se ejerce sobre ese discurso antes de decirlo. Porque ¿qué es el post aparte? ¿Qué es la vejez del estructuralismo? ¿Es la vejez del modernismo? No. Bueno, ¿qué es en términos lineales? Porque si es posterior debería ser... ¿Qué es la novedad del modernismo? ¿Qué? No. En todo caso me gusta más, me encanta Baudrillard, ¿cómo se diría? Baudrillard, sí, Me encanta más tardo capitalismo, tardo modernismo, porque es un momento posterior. Claro. Tardo estructuralismo, podría Claro, ser qué sé yo. interesante. Pero No, me porque encanta sería- eso, porque me parece, me violenta lo otro, porque me recuerdo de este sistema. Socialismo científico, socialismo Pero, utópico. o sea, en concreto, a Foucault, digamos, Lo catalogan. Como Pero él mismo estructuralista, en pero vida es- pudo decir que no, ¿eh? Él Sí, lo pudo. también como Bueno, lo pudo decir. estructuralista. a ver, y ahí está lo que vos dijiste, el postestructuralismo, así como el giro lingüístico, es como un metacolectivo de identificación abstracto, por decirlo, digamos, porque es una nube, no es el postestructuralismo, es para, bueno, primero, hay que distinguir una quiebra entre el estructuralismo murió, así como, Por eso. así como tuvo su Ya está. pues verdad. Entonces no viene un postestructuralismo, viene otra cosa. Murió. Ya está, ya fue. Pero, por ejemplo, Laclau, que es el postestructuralismo, él sigue usando a Saussure, Sí. digamos, por eso viene que hay todo un legado del psicoanálisis, de toda la teoría, pero que justamente Deleuze y Foucault, digamos, incluso te diría Derrida, porque Derrida habla sobre la lengua, le interesa, ahí si querés hay como un quiebre, pero estos ni siquiera la fin, estos fugaron. En el campo del conocimiento, Foucault y Deleuze dijeron vamos a escribir la nuestra, no vamos a hacer... Deleuze se cae de risa. Si murió el estructuralismo, lo que muere es la mafia del estructuralismo. Saussure sigue siendo Saussure y sus escritos son impresionantes y hay que seguir leyéndolo igual que... Pero nada más. claro. Que no Lo que son sigue escritos. viviendo, lo que por seguir en todo caso me parece a mí personalmente la muerte del estructuralismo como mafia internacional, ¿no? Que colonizamos la antropología, el psicoanálisis, todos lados, es que reviva la semiología, o sea, como estudio y campo disciplinar que tiene sus cosas y que no necesariamente tiene que ser colonizador, digamos. Correcto. Y no me parece que, pero ni a palos, que un tipo como Deleuze deje de leer a Saussure y diga, bueno, esto está muerto. No. Todo lo Bueno, contrario. de hecho, No, en el pero muerto no IMZ significa- está Schlechter-Mecher. habla sobre el lingüismo, Saussure y... Schlechter-Mecher, bueno, tenemos que aprender alemán, es una vergüenza. Schumacher. Schumacher, bueno, Schumacher, era más o menos así, que es el que habla por primera vez. Efectivamente. Ahí está. Bueno, vos que decís Jemslev. No, yo hablaba el que dice. de la Sí. escuela de... Claro. Ahora, Lo que pasa- Pero no digo es muerto, a ver, no quiero decir que un pensamiento es muerto. No, Está claro. Digo, porque no hay pensamientos muertos. Está bien ese que dice fulano engendró a fulano, Mengano engendró a fulano, ¿viste? Eso es cierto en el conocimiento, creo yo. Pero entonces no hay pensamientos muertos, de hecho hay recupero de situaciones. claro, y relevo, Siempre se recupera. problemas. Claro. Ahora, pensando Lo que digo es que perdóname, lo que Sí. digo es que ya está. Yo tengo que leer como vos decías, Husserl, tengo que leer a Levi-Strauss, tengo que leer a toda esa gente, la tengo que leer. Ahora, y acá sí les pido que sean complacientes conmigo y compasivos. Tengo un grave problema con Lacan, pero es un grave problema, pero es muy grave, porque me opongo terminantemente
a creer, y hemos estado en un congreso con él, en unas jornadas en Córdoba bellísimas, donde unas compañeras que seguramente estudian mucho, fueron a plantear la cuestión de que la revolución política y la interpretación política de lo que pasa en una sociedad, o sea, sería para mí, pequeño modestia, la cuestión social, se puede definir a partir de Lacan. Y yo la verdad, les digo, no sé, no puedo, no entiendo. No entiendo, no es cierto, porque podría leer y entender. No cuaja, la leche no se cuaja y conforma lo que dicen. Entonces yo ya que estamos amigos, les digo a ustedes qué opinan, si me pueden, a ver, ¿cómo es que Lacan aparece como una revolución política? Un seminario, de hacer una jornada sobre el deseo del psicoanálisis, el anzuelo puede leer. Terminé atrapada en una discusión entre lacanianos y freudianos. Que obviamente yo voy con el viejo, voy con Freud. El libro que escribió Deleuze se llama Antiedipo. Claro. ¿No? Digamos, el síntoma del psicoanálisis. No los quiere, Blanco, no los quiere. Es de lectura compleja, era inentendible. Yo lo que entendí es que ahora, como dijo en un momento dado, dijeron ustedes, como dijo él, la mafia del estructuralismo que quiso colonizar, yo lo único que entiendo cuando escucho es que ahora hay una colonización lacaniana de todas las demás disciplinas. Bueno, yo conozco un historiador que me dio la siguiente explicación. A ver. Un historiador muy conocido me dijo en una charla informal, me dice, y vos ponete a pensar, me dice, por ejemplo, tomá París, tomá Buenos Aires, está repleto de psicoanalistas. En Buenos Aires están cobrando 1ante pesos la hora, dice. Bueno, yo no sé. Yo voy a que me da la obra social, porque también, yo también, con mucho deseo rizomático, pero viste. Bueno, entonces, nada, o sea, dice, bueno, ahora tienen que salir a meterse en la teoría política, acá, allá, viste, porque otra explicación no le encontraba. Igualmente yo creo que hay herramientas, digamos, por ejemplo, a mí un autor y creo que a Ricky también le gusta mucho, es Zizek, sí. Y hace un uso del psicoanálisis para interpretar cosas que pasan a nivel... ¿A vos no te gusta? A nivel social, digamos, y político, y lo hace de manera lúcida. Entiendo algo de Lacan porque me lo explicó mi psicóloga, que él toma el concepto de estructura pero para analizar a la persona. O sea, dice que calculo que se debe definir como estructuralista por eso, porque toma al ser humano, a la persona, como una estructura. Entonces dice que en base a esa estructura se analiza, digamos, la psicología de la persona. Me parece el problema que plantea es cómo se salta de ahí a lo político. No, pero además la voluntad del hermetismo, o sea, porque no lo entendés, ¿Cómo dijiste la voluntad del hermetismo? Qué bueno. Pero yo ya salgo de acá y me quedo ahí para patentarlo ya lo uso. Pero a lo que voy es, como vos lo lees, no lo entendés. O sea, sí, primero no lo entendés. No quiere ser. A mí me pasó que tenía que exponer un concepto del seminario 12, no sé, primera vez en mi vida lo agarro y nada. Vi que retomaba algo del 5, voy al 5. Vi que retomaba algo del 7. Debo haber leído 6 en un mes. Sí. Llegué a entender un par de cosas. Primero, yo siempre me olvido de los autores, pero me acuerdo de los conceptos. Jamás lo retomé. O sea, en 5 años creo que jamás volví a nombrar algo. No me sirvió para nada. O sea, lo que leí. Y segundo, que nunca entendí por qué. ¿Por qué quiere ser hermético con cosas que mi psicoanalista también, porque yo usé mi sesión de terapia, fui para media hora cada tanto, por favor explicarme cuál es la diferencia entre el síntoma y el sintomé. Y no tenía sentido, o sea, no tenía sentido realmente. Hay un descubrimiento, igual para mí, viste los marxistas, hay uno de Freud. Para mí igual Freud no es un ídolo, aunque yo admito que cuando lo leí fue como una revelación, digamos que en realidad es todo sexo y está escondido en el inconsciente, es como algo
fabuloso. además es un ¡Wow! Che, pero ¿qué lectura fue esa? ¿No? Dijo, wow. Pero a pesar de eso, para mí no es un héroe, todos lo plantean como un pensador revolucionario. Para mí me parece un pensador conservador. Bueno, habló de la sexualidad infantil. Entonces para eso es terrible, pero para mí me parece un pibe como medio piola de la sociedad vienesa de los 30, que lo sacó aquí, digamos, lo puso a Hitler, digamos, una sociedad súper conservadora, era un pibe medio piola, pero cuando él habla, y acá me vuelvo reichiano, digamos, cuando él dice que el hombre debe sublimar los impulsos sexuales en cosas más útiles para la cultura, ahí yo dejé de ser no hay cosa más útil para la cultura que fornicar, qué cosa más elevada que eso, digamos, prefiero desterritorializar todo, vivir como cerdos desnudos en el lodo, ¿entendés? Pero apareándonos cada vez que nos da ganas como querramos, digamos. Entonces, sos reproductivista, mucha gente no dije fornicar, eso da como no da porque yo me incluyo y lo he conversado con amigos, yendo a terapia a hacer algo que vos sentís que tu terapeuta no sabe que estás viniendo, no sabe lo que pensás sobre eso, no sabe que estás viniendo a algo que es muy diferente a lo que él cree que está haciendo. No es que estás ganando. Él sabe que vos vas a ir a pagarle y cuando empiece la aburre te dice, la dejamos acá, la hora de 40 minutos. El mejor descubrimiento de Lacan es la hora de 40 minutos. Ese es... Aparte Lacan te cortaba los 5 minutos. Que no haya un horario, digo, chavo, en los 15 minutos. Lacan te puede cortar los 2 minutos. No, a lo que voy no es que uno va a... Porque también existe el que va a ganarle a su terapeuta en una discusión. Yo lo que voy es, yo voy a hablar, a pagar, yo soy consciente que pago para ir a hablar de eso que dice la Cosmopolitan, hacerlo con una amiga, exactamente eso. O sea, pago para charlar con alguien que no te interrumpa. Cuando el chamo empiece a hablar, me decís, no entendés, yo soy no muy sos bueno un te pago para que no digas nada. Pero tal cual, por la mitad, por la pero mitad. de verdad, pagarle a alguien que no te interrumpa. Por la mitad, Y si sos hoy son consciente de eso, 150, lo digo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué dice? A mí Yo me me quedaba pasó, pensando, perdón, no por volver, pero me quedaba pensando en una apropiación en un sentido bien distinto de cómo das de postestructural de un autor que a mí, la verdad, estoy fascinado con ese autor desde hace como 2 años, que se llama Viveiros de Castro, es un antropólogo brasileño, un gran pensador para mí. Y fundamentalmente ha logrado utilizar los conceptos nietzscheanos, guattarianos también, porque nunca lo nombramos, ¿sí? Pobre Guattari, y deleuzianos, y él reivindica todo el tiempo un pensamiento postestructural. Pero no lo argumento mucho, lo tiro porque también me interesó lo que vos me planteás, ¿no? Sí, pero yo no creo que sea peyorativo hablar de postestructuralismo. Claro, ahí él claramente no lo usa de manera peyorativa. No, es un quiebre dentro del estructuralismo donde ya no hay una estructura unitaria que pueda explicar un sistema. Digamos. O sea, lo que hace Derrida, por ejemplo, es mostrar la contingencia última de cualquier elemento que pretenda fundar ese sistema. Bueno, a partir de Levi-Strauss, incluso diciendo, es el primer estructuralista, o bueno, no, Saussure sería, pero digo, es el gran padre del estructuralismo y es el padre del postestructuralismo, dice Derrida en un texto maravilloso. En realidad el postestructuralismo es a posterior. El postestructuralismo no dice, nosotros somos el postestructuralismo. No. Hay un quiebre epistémico, digamos, todos los pensadores. Que nos fuerza a buscar un nombre. Y que de repente, yo lo leo en esos términos. Cuando empieza, porque necesitas también la cuestión, el dispositivo disciplinario de